o en lujurias, o lascivias, o en contiendas y envidia. Eso no es manera de andar de un hijo de Dios. El andar del hijo de Dios debe de ser totalmente contrario a todas esas cosas. Muchas veces nosotros también pensamos, sí es cierto, no hay que andar en borrachera, no hay que andar en glotonerías, que son usualmente pecados que la gente puede ver en nosotros. Pero ¿qué tal de las cosas que no pueden ver en nosotros, pero que sin embargo están ahí dentro de nosotros? Como la envidia, nadie la puede ver, pero es algo que hace daño al ser humano. Por ejemplo, la lujuria, la lascivia, contiendas, envidia, son cosas que hacen mucho más daño en nuestras vidas que los pecados que posiblemente nosotros podamos ver en otros. Hay pecados que se pueden ver, pero hay pecados que no se pueden ver a la vista del ojo humano. Pero sin embargo son cosas de las cuales el apóstol nos advierte a nosotros de que debemos de cuidarnos de estas cosas. Debemos de andar, oiga bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no para proveer a los deseos de la carne. Deseo de la carne es, hermanos, que usted y yo pasemos viendo televisión todo el día. Si hay un pecado, hermanos, en la Biblia muy marcado, y lo sabía Salomón, es de que el ojo nunca se cansa de ver. Usted puede pasar enfrente de una pantalla todo el día y el ojo no se cansa de ver. Usted puede pasar en Facebook, usted puede pasar, hermano, en cualquier entretenimiento, hermano, que no le traiga provecho, que no es palabra de Dios, que no es cosa de la presencia de Dios. Usted puede pasar horas. Hay gente que no duerme toda la noche viendo televisión, viendo películas, y el ojo no se cansa de ver, hermano. Pero ¿qué tal, hermanos, si nosotros analizamos nuestra vida espiritual? Si nosotros pensamos en nuestra vida diaria, si nosotros analizamos nuestro diario vivir como hijos de Dios, escuche bien lo que dice aquí: andemos como de día honestamente. Ha llegado el momento que nosotros andemos, hermanos, como es debido como un hijo de Dios. Las razones son muchas. Una de ellas, que como hijos de Dios debemos de tener la certeza de que Él puede venir a la primera vigilia, o a la segunda vigilia, o a la tercera o cuarta vigilia. No importa a cuál vigilia de la noche pueda venir nuestro Señor. Como hijo de Dios, nuestra responsabilidad es estar despierto. Y por eso dice la palabra del Señor: ya es hora de levantarnos del sueño. Ha caído un sueño demasiado pesado en nuestra vida. El enemigo, hermanos, es astuto. El enemigo, hermano, es sutil. Sutileza significa que Él utiliza, hermanos, formas que nosotros muchas veces como seres humanos las consideramos que no son cosas exageradas, pero que sin embargo nos causan tanto mal a nuestra vida, hermano. Nos traen tanto mal para nuestra vida espiritual, que hacen, hermano, de que nosotros nos podamos separar de Dios lentamente sin darnos cuenta. Porque es así. El enemigo, hermano, no va a usar muchas veces una manera en la cual usted se dé cuenta de que se está alejando de Dios. Él va a utilizar estrategias sutiles, cosas pequeñitas. Si usted ora una hora, Él le va a decir: no es para tanto, ora 50 minutos. Y si usted y yo le creemos, hermano, Él ya ganó una ventaja. Y después no es para tanto 50 minutos. Porque el diablo, hermanos, es padre de mentira. Y Él ha engañado desde el principio. Él ha mentido desde el principio. Si le mintió, hermanos, si le mintió a Jesús, ¿cómo no nos mentirá a nosotros? El diablo quiso negociar con Jesús. El diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, hermano, ¿cuánto más no llegará a nosotros? Y escuche bien, no piense usted que el diablo le va a llegar a decir literalmente lo que yo estoy diciendo: ora 40 minutos. No. El diablo va a usar cualquier cosa para distraerlo a usted y a mí, para que no usemos ese tiempo sabiamente para orar delante de Dios. Y después de que son 40 minutos, el diablo va a decir: no es para tanto, ora media hora solamente.
¿Y por qué lees tanto la Biblia? ¿Y por qué memorizas tantos versos de la Biblia? Tan exagerado que eres. Si los demás hermanos están en cuarentena, ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia. ¿Tú crees que los demás hermanos están orando? ¿Tú crees? El diablo es mentiroso. Aleluya. ¿Tú crees que en tiempo de cuarentena la gente está memorizando la Biblia? Repréndalo en este momento y dígale: tú eres mentiroso, yo seguiré adorando y bendiciendo a mi Dios. El enemigo, hermanos, es astuto. Nosotros debemos de saber. Por eso es necesario que nos levantemos del sueño. Aleluya. Hemos caído muchas veces en un sueño y es muy peligroso. Dice la Biblia, hermanos, que no solamente, hermanos, el enemigo se encarga de esas cosas, sino que él también mina nuestros corazones para que nosotros lleguemos a creer que ya no tenemos necesidad de Dios. Conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, conforme pasaron los meses, nosotros podemos ver, hermanos, si tenemos necesidad o no de Dios. Pero la necesidad es muy grande de Dios en nuestras vidas. Amén, amén, aleluya. El enemigo, hermanos, va a querer que nosotros nos alejemos de Dios. Claro, nosotros debemos de guardar las leyes, como dice el principio de este versículo. Sométese todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero nosotros, hermanos, aunque guardemos el distanciamiento social y aunque guardemos las normas que se hay que guardar en esta tierra, no nos podemos distanciar de nuestro Dios. Esa no es una ley para eso. Debemos de acercarnos más a Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, hermanos, tuvieron que ser alejados? Es más, el pueblo de Israel vivió épocas, años completos, lejos de su propia nación. Pero sin embargo, hubo un remanente que siempre, y por amor a ese remanente, Dios lo regresó al lugar donde se encuentran ahora, en la tierra de Israel, hermanos. Porque Dios tuvo misericordia del remanente que siempre permaneció fiel a Dios. Muchos hermanos comenzaron a adorar a los dioses de las tierras donde ellos los llevaban cautivos. Muchos se olvidaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos doblaron sus rodillas a los Baales y a los dioses de las tierras donde ellos fueron traídos. Pero siempre hubo un remanente fiel, hermano, que no dobló su rodilla a Baal, sino que doblaban 3 veces al día, como Daniel en Babilonia, hermano. 3 veces al día, dice la Biblia, que oraba y abría las puertas de sus ventanas, hermano, dirigido a la ciudad de Jerusalén, y ahí oraba delante del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y permanecieron fieles a él. Hermanos, nosotros ahora debemos de orar también delante de la presencia de Dios. Aunque, hermanos, se nos han encerrado las puertas de las congregaciones, eso no significa que usted y yo vamos a estar lejos de Dios. Es cuando más debemos de estar cerca de nuestro Dios, hermano, porque Dios, hermano, no está lejos de nosotros. La Biblia dice de que todo el que cree en Él viene a morar a su corazón. Así que, hermano, usted no necesita un templo físico para estar cerca de Dios, pero sin embargo necesita un corazón sincero que esté despierto y se le quite ese sueño para vivir, hermano, cerca de Dios, porque ahora está más cerca que nunca nuestra salvación que cuando creímos. Amén, aleluya. Yo creo que ese versículo cada creyente debería de memorizarlo y hacerle memoria cada día y mencionarlo cada día a sus hijos, a su familia. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Lo deberíamos hasta describir en un marco y ponerlo en nuestra casa, en nuestra recámara, en nuestra sala, en algún lugar. Podríamos poner ese recordatorio que ahora está más cerca que nunca nuestra salvación que cuando creímos. Y animarnos unos a los otros, animar a los demás hermanos, no hundirlos. Mire qué malvado ese hermano. Ese hermano ya se lo llevó el diablo. No lo queremos en la iglesia cuando ya se abran las iglesias. No, ¿por qué? Debemos de orar por mi hermano.
Porque, hermanos, los pecados que se ven, como la glotonería y la borrachera, son fáciles de detectar. Pero ¿qué tal la lujuria, la lascivia, la contienda, la envidia? Usted y yo podemos estar embriagados de envidia. Podemos estar embriagados de odio hacia el hermano. Podemos estar embriagados de raíz de amargura. Que son cosas que no se ven. Pero sin embargo son obras de la carne. Y las obras de la carne siempre están en constante lucha contra las obras del Espíritu. Y usted sabe que el fruto, porque no son los frutos, sino el fruto del Espíritu, es algo completo. El fruto del Espíritu, hermano, siempre saldrá avante si nosotros buscamos de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Allá en Gálatas, que nos dice la palabra del Señor, en el capítulo 5, oigan bien. Aleluya. El Señor, hermanos, nos habla a nosotros como hijos de Dios. Desde el versículo 13, el 18, y después vamos a leer los otros versículos, dice la palabra del Señor. Pues vosotros sabéis, es el capítulo 5, verso 18, y dice, desde el 16 lo voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, ¿no es cierto? Amén. Y el Espíritu es contra el de la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Oiga bien, hermanos, nosotros debemos de tener amor para nuestro prójimo, pero los que son de Cristo, dice la Biblia, que ya han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de crucificar la carne con sus deseos, porque la carne, hermanos, es enemiga de Dios. Es más, la Biblia dice que la carne no se puede sujetar a Dios. Por eso que le decía el ejemplo, cuando usted ora una hora, la carne, ¿qué dice? Me duelen las rodillas, mejor levántate solo 30 minutos. Y después de que usted oró 30 minutos, la carne va a decir, me duelen las rodillas, levántate y ora nada más 5 minutos. Y así consecutivamente, porque ella no se puede sujetar a Dios. Pero si dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, hermano, la Biblia dice de que nosotros podemos vencer las obras de la carne y las podemos sujetar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así comenzar a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Pero para esto necesitamos estar despiertos. Amén. Como dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oiga bien, hermano, nosotros necesitamos despertar. Necesitamos un despertamiento, hermano, espiritual. Necesitamos, hermano, ya no estar cómodamente, porque nuestra carne, hermano, siempre va a pedir más y siempre va a querer más. Nuestra carne nunca va a estar satisfecha con lo que usted le da. Usted puede ver 5 horas televisión y la carne no se cansa. Santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, el hombre, nosotros estamos simplemente de continuo a hacer el mal. Pero si nosotros, sin embargo, el ojo nunca se cansa de ver, pero sin embargo, usted y yo leemos la Biblia, nos cansamos y nos da sueño. Amén. Es más, mucha gente dice, tengo
no tengo sueño. Voy a leer la Biblia para que le dé sueño. Entonces la gente dice, no tengo sueño, no puedo dormir. Voy a leer la Biblia y así me va a dar sueño. Y lo ocupan como una forma de que le dé sueño, hermano. Y debe de ser al contrario. La palabra del Señor debe de ser para que a usted le despierte su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tal vez sus ojos se van a cansar de leer. Tal vez su mente le va a decir, ¿para qué necesitas tanta palabra de Dios? Tal vez su mismo cuerpo le va a decir, ni deberías de estar sentado o parado leyendo la Biblia. ¿Para qué desperdicias tu tiempo? Pero hermano, esos son los mejores tiempos que nosotros nos podemos acercar a Dios. Esos son los tiempos para que nosotros como hijos de Dios, hermano, al terminar esta cuarentena la podamos aprovechar al máximo. Esos son los tiempos, hermano, cuando nosotros debemos de pulirnos delante de Dios. Esos son los tiempos en los cuales, hermano, debemos de aprovechar, porque hay cosas mejores que, hermanos, que el Señor tiene preparado para nosotros, como dice su palabra, hermano.